está bien, perfecto. Así lo tenemos que ver. No nos vamos a preocupar de andar calculando el torque provocado por N2, ya tenemos uno menos para calcular, puesto que el torque ya sabemos que es 0. O sea que vamos a hacerlo con respecto al punto 2, digamos, no sé cómo llamarlo, al punto P, acá, punto P. Este punto es P, ¿no? Con respecto al punto P, todos los torques, la suma de todos los torques con respecto al punto P tiene que ser igual a 0. Bien, entonces vamos a empezar con los torques positivos. ¿Qué torque es positivo con respecto al punto P? ¿Qué fuerza me da un torque positivo cuando yo voy a rotar alrededor del punto P? N1, ¿qué es? Me da entrante, ¿no? ¿Cómo les gusta? ¿Cómo le gusta el positivo? ¿Entrante o saliente? Entrante. O sea que el entrante es positivo, Dani. Vamos a decir que el entrante es positivo. Bueno, entonces vamos a ver los entrantes, como podemos escribir primero el positivo. O sea que voy a tener el torque provocado por N1. ¿Cuál es esta distancia? L ¿Cuánto va a menos ser? D. ¿Perdón? L menos D. L menos D, estoy de acuerdo. Entonces, L menos D por N1. Este es el torque, el valor, digamos, el módulo del torque positivo, porque es entrante, como decidimos, provocado por N1. Este es negativo, lo vamos a dejar para después. Este es 0 y este es también positivo, porque es entrante. Entonces, ¿cuál es la distancia del pintor a, ya lo escribimos, ¿no? Al punto P, la distancia es X por M2G. ¿Está? Estos son los torques entrantes, tienen que ser igual a los torques salientes, ¿está? Para que esté en equilibrio. Torque saliente, este no tiene, hay uno solo, es este, es M1G, ¿y cuál es el brazo acá? ¿Qué distancia hay entre el punto P y el centro? L sobre 2 menos D. L sobre, a ver, sí, L sobre 2 menos D, de acuerdo. Esto es D, ¿está bien? Y esto es L, ¿está bien? Estoy de acuerdo. L menos 2D sobre 2, más elegante así. Y que dijimos que era por M1G. Bueno, entonces acá tenemos las dos condiciones. Entonces ahora decimos, estamos en la pregunta A, queremos el X máximo cuando N1 igual a 0. Así que vamos a hacer N1 igual a 0 acá y nos va a quedar una condición para el X máximo, ¿no? N1 igual a 0. Si N1 igual a 0 y estamos todavía en equilibrio, esta ecuación es válida, puedo sacar el X. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto máximo, porque donde el X fuera más grande, esto sería mayor, ¿tá? Que esto. O sea que hay un X que tiene que compensar exactamente esto para prescindir del apoyo en E1 y que siga el equilibrio. Es el X máximo. O sea que el X máximo, ¿entienden ese tipo de razonamiento? El X máximo es igual, según lo que tengo acá, es un L menos 2D por M1 sobre los G. Ah, no. L menos X. Esto se murió. X menos 2D por M1 arriba, abajo 2, M2, 2, M2. Y acá que tenemos, esto es sin dimensión, es ese fue.
Creo que es esto, el resultado. Así nos quedó. Vamos a hacerlo así si quieren. Profe, Sí, así queda. sí, ¿por qué la distancia del otro lado del igual, digamos, en la sumatoria del torque, le queda L en menos 2D y no L sobre 2, simplemente? Porque estamos calculando el torque con respecto al punto P. O sea que tenemos que Ah, es calcular verdad, verdad. Muchas gracias, me había olvidado de eso. la distancia que cuenta, ¿no? Bien, entonces, esta es la respuesta a la pregunta A. La pregunta B decía, bueno, ahora, ¿qué pasa si X? Vamos a hacer así, pasarlo en lugar abajo. ¿Qué pasa si X es más pequeño que esa distancia crítica? O sea, que estoy seguro que estoy hacia acá del soporte, o sea, no me voy a caer. Me gustaría saber cuáles son las fuerzas, ¿qué es lo que dicen? La fuerza que el tablón ejerce sobre los dos pedestales. O sea, el tablón ejerce una fuerza que es igual a N1, ¿no? Fuerza, acción, reacción. O sea que en definitiva no están pidiendo las normales, que es la fuerza que el pedestal ejerce sobre el tablón. Pero bueno, en la otra es abajo. O sea que vamos a medir, vamos a calcular N1 y N2. ¿Ah? ¿Me entienden? O sea, hubieran podido pedirme cuáles son las fuerzas que hacen los pedestales sobre el tablón y me están pidiendo cuál es la fuerza que el tablón hace sobre los pedestales. Bueno, de repente para dimensionar los pedestales que no se vayan a romper y poder parar el tablón. Pero se dan cuenta que pedir eso es lo mismo que pedir la fuerza que hace el tablón sobre los pedestales, lo mismo que pedir la fuerza de reacción, esta que la llamamos N, ¿de acuerdo? O sea que vamos a calcular el módulo de esa fuerza, ya sabemos que va para abajo, que el tablón empuja para abajo los pedestales. Bien, esto ya no tiene tinta, esto tiene un poquito todavía, ojalá. Bueno, entonces vamos a hacer la pregunta B. Ahora estamos obligados de usar N1, porque ya N1 es diferente de 0. O sea, estamos obligados a poner N1, porque estamos en X inferior a X crítico. O sea que N1 es diferente de 0. ¿Está bien? Entonces, vamos a escribir, vamos a sacar de acá, por ejemplo, vamos a escribir N2 en términos de N1, después, ¿qué hacemos? N2 en términos de N1, y acá sacamos a N1, y acá sacamos N1, ya está. Vamos a sacar N1 directamente. Vamos a sacar N1 primero, en función de X, y después sacamos N2. ¿No? Entonces, la pregunta B era esa. Entonces ahora tenemos N2, o si no, vamos a sacar N1. N1, lo sacamos de acá N1. Es igual a N menos 2D sobre 2. Vamos a tratar de no equivocarnos, ¿no? M1G menos XM2G sobre N menos D sobre N menos D. Entonces esto se puede escribir más lindo, ya está esto. Bueno, el N menos D me va a quedar acá abajo. De repente voy a poner 2 veces el N menos D. Y voy a multiplicar por 2 acá, entonces me queda N menos 2 de M1
menos 2x, multiplico todo por 2, m2g. Esta sería la respuesta, este sería el valor de la normal en el punto de apoyo 1. En el punto de apoyo 1 tenemos ese módulo, este es el módulo, esta es la magnitud de la fuerza que ejerce el tablón sobre el soporte o el soporte sobre el tablón, ¿no? Escribo así. A ver. Bien. Entonces ahora saco, de esta ecuación, saco que N2, que era lo que nos queda por calcular, es igual a N1, es igual a M1 más M2G menos N1. Y entonces vamos a ahorrar tiempo y les voy a poner el resultado. Entonces N2, reemplazando acá N1 por lo que acabamos de encontrar, N2 va a ser igual a M1. Acá tenemos 2N menos D, siempre abajo. Y arriba tenemos M1 por N menos 2D menos 2 menos X. No, ¿qué estoy diciendo? No, me equivoqué. Estoy volviendo a escribir esto. Entonces, es M1 por L más 2 M2 por L menos D más X. Bueno. ¿Hay una pregunta? ¿Quedó claro esto? Lo último son cuentas, ¿eh? Por eso que no quise, como no tengo lugar en el pizarrón, puse el resultado. Pero digamos, una vez que sacamos el N1, reemplazando allá, nos sacamos el N2. Esas son las dos fuerzas de interacción entre el soporte y el tablón. Entonces ahora vamos a hacer el 5. A menos que alguien quiera hacer uno más simple. El 5... Ah, no, el 7 está bueno. El 4 está bueno. El 5, vamos a hacer el 5, sí. En el 5 tenemos coeficientes de fricción. El 5 es bien complicado. Vamos a hacerlo. Vamos a tomarnos nuestro tiempo. Hay un problema clásico que seguramente se los hicieron en el teórico, que es el de la escalera apoyada contra la pared. Pero ese es el tipo de problema de demostración para el teórico. Seguramente todo el mundo lo hizo. Tiene algo que ver con esto, pero este es un poquito más complicado. Entonces ese problema 5. Problema 5. Un bombero sube por una escalera rígida, de largo total 2L mayúscula. La primera sección de la escalera tiene largo L mayúscula, bárbaro, 7,5, una masa M, 350 kilos. El resto de la escalera puede suponerse de masa despreciable.
Ves después esas escaleras telescópicas, de repente la primera es muy firme, es la que está atada al camión o lo que sea, y tiene que soportar el resto, y después lo otro que sale telescópicamente es livianita de aluminio, ponerle. O sea, hay que imaginarse algo para que esto sea realista. Bueno, masa despreciable la segunda mitad. La primera mitad, bárbaro, la segunda despreciable. La escalera está apoyada formando un ángulo de 45 grados sobre un piso cuyo coeficiente de rozamiento estático es tal, muy estático, ¿no? La escalera tiene un punto de apoyo, P, sin fricción, ojo, sin fricción, en el extremo del primer tramo de la escalera, como se muestra en la figura. La masa máxima del bombero, que puede subir hasta el extremo superior de la escalera sin que ésta se mueva, es, ¿tá? O sea, ¿qué puede pasar si el bombero es más pesado? La escalera puede resbalar en el piso y en el punto de apoyo y, digamos, y aumentar su ángulo, digamos, disminuir su ángulo de 45 y seguir para abajo así, empezar a moverse con un coeficiente de fricción dinámico en el piso que es menor que el estático, así que ahí se va toda la miércoles. Se cae escalera y bombero. O sea que hay un peso máximo para soportar un bombero en la otra punta de la escalera. ¿No? Esa es la idea. Nos piden de calcularlo. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el esquemita. Vamos a hacer lo mismo que dijimos antes. Vamos a hacer el dibujo. El dibujo está divino. El dibujo está perfecto, no vamos a repetirlo. Vamos a hacer un diagrama de cuerpo aislado. Acá tenemos la escalera cuya mitad es sin masa, así que vamos a dibujar un poco más gorda acá. Digo, para acordarnos nomás. No es por realismo, para acordarnos eso. Y entonces tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos la fuerza de la masa de la escalera. ¿No? Vamos a poner ejes acá. Acá es el punto de apoyo. Entonces, el peso de la escalera se ejerce sobre el centro de masa de la escalera, puesto que esta parte no tiene masa, acá se va a ejercer el centro de la escalera, el peso. ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos un escalón. O sea que tenemos una fuerza de reacción. Esa fuerza de reacción es una punta, es un punto. ¿No? Es un punto acá, sin fricción. O sea que no hay ninguna fuerza tangencial. O sea que la reacción del soporte, digamos del escalón, esa reacción del escalón tiene que ser normal a la escalera. ¿Eso lo entienden? Porque cuando el soporte es sin fricción, se produce, digamos, ahí la escalera apoya y apoya en un punto. O sea que la dirección de la fuerza es normal a la superficie esa de la escalera. Eso les parece claro, porque si no, no quedaría la duda de cómo apuntar la reacción. Bueno, entonces ahora tenemos al bombero acá, que está colgado en la punta de masa M, y queremos saber cuál es la masa máxima que soporta esto. Entonces ya sabemos que esto es L, 2L, ¿está bien? La escalera tiene dos tramos L, ¿no? ¿Y acá qué tenemos? Acá tenemos varias cosas. Tenemos la reacción normal del piso, pero tenemos también una fuerza de fricción estática que no deja moverse a la escalera. ¿Para qué lado apunta esa fuerza de fricción estática? ¿Quién me dice? ¿Para la derecha? Para la derecha, porque
En el momento en que la cosa se desmadra, la punta de la escalera viene para la izquierda, o sea que lo que se está haciendo, lo que está haciendo esa fuerza de fricción estática es evitar eso, empujando para el otro lado. Bien. Entonces acá tenemos una fuerza de fricción estática. ¿Qué otra cosa tenemos como fuerza? ¿Alguno ve alguna otra fuerza? ¿Alguno ve alguna otra fuerza que haya que aplicar? ¿O podemos empezar a calcular así? Yo no veo ninguna. Yo tampoco. Bueno. Entonces, vamos a empezar con la pregunta A, que es conocer cuál es la masa máxima. Entonces, lo que queremos es escribir las ecuaciones de equilibrio, estrategias. Vamos a escribir las ecuaciones de equilibrio para la fuerza y para los torques. Pero después, ¿cómo determinamos? ¿Quién me puede ayudar con una idea para qué condición tenemos que aplicar? ¿Qué condición tenemos que aplicar para que la masa, para conseguir la masa crítica del bombero? Que la N sea 0. Que la reacción normal sea cero. Porque en el momento en que, ojo, en el momento en que todo empieza a irse, esto va a tender a bascular y entonces la normal no va a ser cero igual. O sea, la normal va a disminuir, esto se va a transformar en un movimiento con fricción cinética, ¿no? Disculpen, voy a mirar por si hay alguna urgencia. Oigo. No, es un error. Disculpe, estoy dando clase y aparte se equivocó de número. Se equivocó de número. Bien. Disculpe, pero a veces nunca se sabe, tengo gente en el hospital. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí. ¿Qué pasa? Digamos, yo voy a anular, si yo anulo la normal, está bien. Si yo no normal, que sí que esto se está levantando acá. Pero en ese momento, antes de que esto se levante, la fuerza normal se hizo pequeña. Se hizo más pequeña, digamos, mientras el bombero va engordando o mientras el bombero va subiendo, digamos, esta fuerza se va haciendo cada vez más pequeña, ¿no? Y entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que lleguemos a una fuerza de fricción estática. Estoy pensando si no debería que hacer de algo. Claro, no. Pienso que esta condición que tú estás proponiendo de anular la normal, la reacción del piso sobre la punta de la escalera, no es la correcta en este momento, porque, digamos, hay otras fuerzas en juego. El asunto es cuando la fuerza de fricción estática se vuelve... La fuerza de fricción estática sabemos que es inferior o igual al coeficiente de fricción estática por la normal. Entonces, la fuerza de fricción tiene que ser, es inferior a esto. O sea que si nosotros despejamos la fuerza de fricción, nuestra condición va a ser que la fuerza de fricción sea inferior a esto por la normal. O sea que
esto lo que nos va a dar es una normal que tiene que ser superior a cierto valor, ¿tá? Superior a algo que tiene que ver con las otras cosas. O sea que en este caso, la condición crítica no es que se anule la normal, sino que la normal no va a ser nula, pero tiene que estar de acuerdo con el coeficiente de fricción estática. O sea, la fuerza de fricción estática jamás, digamos, la fuerza de fricción estática necesaria para este equilibrio nunca puede pasar este valor. ¿Ah? O sea que cuando escribamos las ecuaciones, lo que tenemos que hacer es despejar la fuerza de fricción estática y exigir de que sea inferior a este valor, que va a estar expresado con las masas y, entre otras cosas, va a estar expresado en función de la masa del bombero. Y ahí vamos a poder sacar la masa del bombero máxima que se puede subir a la punta de la escalera. No sé si me explico. No sé si entendés por qué no es correcta, en este caso, digamos, la condición de que se anula la normal. No se va a anular la normal. Sí, Pero va a sí, llegar, quedó claro. pero va a llegar a un valor tal que la fuerza de fricción estática no va a poder usarla. Digamos, que la fuerza de fricción estática no va a ser suficiente para que no resbale todo. Bueno, entonces vamos a escribir, pero está bien. Vamos a escribir, este problema tenía un truco, ¿no? Ese, porque uno tiene la tendencia a decir, ah, bueno, cuando esto se despega, se acabó. Ahí se me fue el equilibrio, pero no. En este caso, no. Ponerle que acá esto hubiera sido un pivot, esto hubiera sido un eje fijo que mantiene la escalera. Entonces, bueno, está. Ahí sí, cuando la normal se anuda, porque esto se inclina. Digamos, sería lo mismo, es como una balanza. Si tuvieses una balanza, ¿tá? Tenés una balanza y tenés una cosa acá y el tipo viene. esto pesa, es como una balanza con un contrapeso, y esto acá, cuando el tipo llega acá, si el tipo es demasiado pesado, va a levantar esto y esto va a girar así, pero se va a girar alrededor de un eje fijo. Acá, desgraciadamente, no hay eje fijo, lo que hay es un punto de apoyo que resbala. Y esto que resbala siempre y cuando, que no resbala siempre y cuando la fuerza de fricción sea suficiente. Entonces, es ahí donde hay que meter la condición, en la fuerza de fricción estática. Insisto porque este tipo de cosas, este problema es un problema de examen. Este problema es un problema de parcial. O sea, ustedes vean que en los parciales puede haber problemas viciosos como este. ¿No? Que de repente cuando se puso el problema en 2006 era para decir, bueno, a ver si me van a hacer una anulación de la normal sin pensar en lo que están haciendo. Porque, digamos, de alguna manera es una trampa. Porque uno está acostumbrado a resolver problemas de otro tipo, y cuando llega a esto, tiene que pensar, ¿por qué me dan una fuerza de fricción? ¿Por qué me dan el coeficiente de fricción? Ahí hay que pensar eso. Me dan el coeficiente de fricción porque lo tengo que usar. O sea que lo que es importante acá es la fuerza de fricción y no la normal en sí. Bueno, estoy insistiendo sobre eso, parezco un viejo gagá, que soy, pero insisto porque es importante que les quede claro eso. Bueno, entonces ahora lo que hacemos es lo de siempre. Ahora vamos a empezar con la suma de las fuerzas. ¿Me van a ayudar? Bueno, suma de las fuerzas. Vamos a escribir vectorialmente. Entonces, o vamos a escribir ya horizontalmente, ¿está? Vamos a escribir las fuerzas horizontales para empezar. O sea que la fuerza de fricción estática que va para la derecha, el peso no tiene, la reacción, más la reacción, ¿tá? Proyectada horizontalmente, si esto es un ángulo alfa, este es el ángulo, el ángulo alfa está acá. Si esto es alfa, esto es alfa, esto es... Esto se complementa, esto está. O sea que el ángulo está acá. Sería seno alfa, R seno alfa, menos R, seno de alfa. Bueno, como es 45 grados, es 1 sobre raíz de 2, pero vamos a dejarlo de forma general, después le ponemos los grados. Entonces, y mg está. O sea que las únicas fuerzas que tienen
Las únicas fuerzas que tienen una componente horizontal son la fuerza de fricción, la reacción del escalón y chao. Igual cero, o sea que yo tengo una ecuación, la ecuación según X. Bueno, esto no lo conozco todavía. Entonces voy a tener que escribir más ecuaciones para obtener esto y obtener una expresión para la fuerza de fricción y después exigirle esto. Pues ya estoy contento, ya tengo una primera cosa. Vamos a ver qué pasa en el eje vertical. Entonces, vamos a ver qué tengo de positivo. Tengo una normal para arriba, una reacción. Ah, no. Perdón. Sí, no, para arriba. Una reacción del soporte por el coseno de alfa arriba, y después para abajo tengo la masa de la escalera más la masa del bombero por G. ¿No? Se complica la cosa. Dos incógnitas. No se complica tanto. No se me complica tanto, che. Pero necesito llevar los torques. No, tengo dos incógnitas, claro. Tengo tres incógnitas, claro. Me asusté, pensé que tenía el problema resuelto y no podía hacer. Entonces me falta una ecuación. ¿Y dónde voy a sacar esa ecuación? De los torques. ¿Vienen viendo cómo viene la cosa? Por favor, si hay algo que, digamos, mientras yo estoy desarrollando esto y diciendo cosas que ustedes no entendieron y se trancaron, me paran y ahí ganamos tiempo para aclarar cosas. ¿No? Bueno, esto es la suma de las fuerzas. Ahora vamos a usar la suma de los torques y igualamos a hacer. Bueno, ustedes van a elegir, yo voy a ver si acepto o no. Propóngame el punto con respecto al cual vamos a calcular los torques. El punto que está apoyado en el escalón, digamos, donde sale R. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mirá, el R igual ya lo tenemos, ok. Digamos, si no lo tenemos, no lo vamos a tener para ponerlo acá. Porque sí. ¿Me explico? Si nosotros usamos este punto, yo no sé, yo estoy dudando sobre qué es lo que me conviene hacer. Si yo uso a ver, si yo tengo caso y uso este punto, entonces no, tengo que calcular todos los torques menos el de R. ¿Ya? O sea que la ecuación que voy a tener no va a contener R, pero va a contener N, y entonces de repente está. Pero, tengo que calcular la fuerza de fricción estática, y ahí voy a tener ángulo y todo. Y entonces yo quiero calcularlo con respecto a otro punto, o con respecto al punto fijo, no sé. El asunto es que conviene calcularlo con respecto a un punto fijo, me imagino. Y entonces, creo que tenés razón. Porque la ventaja de calcularlo con respecto a acá es que no tenés que calcular ni el torque de este ni de este. Calculás solo las cosas que conocés, el ángulo. Pero, y de todas maneras tenés que meterte R. Pero aparte, este punto no es fijo. Así que, digo, este punto P, me gustó. Vamos a hacerlo con respecto al punto, el punto P se llama. En el dibujo aparte en el dibujo aparte le ponen un nombre, por algo será. Vamos a hacerlo con respecto al punto P. Que tampoco es fijo. El punto P sí, la punta del escalón es fija, pero con respecto al tablón no, porque el tablón si resbala, resbala. Yo pienso que debe ser lo mismo, pero vamos a hacerlo con respecto al punto P. Acepto tu sugerencia. Entonces, vamos a calcular, ¿para dónde tomamos el torque positivo? Digo, para escribir los signos.
¿Entrante o saliente? Entrante lo hacemos positivo. Bueno, ¿por qué no? Entrante positivo. Entonces, vamos a calcular los entrantes. Entonces voy a tener n, ojo acá, bueno, acá tengo el ángulo alfa, ¿no? Entonces, acá tengo el ángulo alfa. Entonces, vamos a hacer el torque de n, o sea, la proyección normal al brazo de n. Bueno, para el torque de n tengo el brazo n, acá. L. Porque esto era L, ¿se acuerdan? O sea que acá es L. Por un torque que es la proyección de esto, o sea que sería n coseno. Coseno del ángulo alfa. O el seno del complemento por el producto, o el seno del complemento que sería lo que correspondería para el producto vectorial. Pero nosotros lo que hacemos es agarrar la proyección normal, digamos, agarramos la proyección sobre la normal al brazo y ya está, ¿no? Entonces, si esto es alfa, esto es alfa, todo perfecto. Entonces tenemos el torque de la normal. Ahora necesitamos el torque de la fuerza de fricción con el mismo brazo. Pero ese torque es negativo. O sea que lo vamos a bajar para después, lo vamos a bajar para el otro lado. Y entonces ahora vamos a poner otro torque positivo. Este también es negativo. Ah, no, también. No, si el torque era negativo. Este es negativo. Vamos a contar los torques positivos. Este es negativo, este no tiene, y este es positivo. O sea que vamos a agregarle este. Entonces, como siempre, acá tenemos esto, acá tenemos esto, acá tenemos alfa, alfa. Entonces, vamos a tener, ahora tenemos L, ¿no? Esta L más acá, L por mg por el coseno de alfa también. Espero no equivocarme. Verifiquen ustedes que no estoy metiendo la pata. Creo que no estoy metiendo la pata. Está bien. Estos son los torques positivos, tienen que igualar a los torques negativos. Ahora vamos a ir a los torques negativos. F tenía un torque negativo. F tiene un torque que viene a ser menos. ¿Está bien? F es seno de alfa. Entonces es F es seno de alfa. Que sería un menos, tenía igual 0. O sea que ahora ¿entendieron lo que estoy haciendo? Entonces ahora tengo este otro, que es negativo. Entonces tengo que proyectar acá sobre el brazo, que es L sobre 2, ojo. Acá me olvidé del brazo. LFS. LFS seno de alfa. Y ahora me viene el torque de este también, que es negativo, con el coseno, ¿no? Mg, acá hay un Mg, por el coseno de alfa. Más M grande G, coseno de alfa. Bien. ¿Hay algo más? Tuvimos en cuenta todo. Te faltó el brazo de vuelta, profe. El brazo acá. El brazo es L sobre 2, ¿no, verdad? Sí, tenés razón. No me da. Vamos a poner el brazo en factor. Acá dividimos por 2, porque es L sobre 2, que acá le ponemos el brazo de factor y sacamos todos los L's. ¿Está bien? Entonces, ahora tenemos tres ecuaciones. Y lo que queremos es despejar la fuerza de fricción esta. Entonces, a ver cómo procedemos. Vamos a poner todos los cosenos alfa juntos. ¿Tá? Así que voy a tener acá
n más mg, ¿está bien? Menos mg sobre 2, para allá, menos mg sobre 2, ojo porque este n no lo conocemos todavía. Coseno de alfa, ¿está bien? De alfa es igual a fs seno de alfa. ¿Estamos bien ahí, no? Entonces ahora, acá tenemos cosas. Entonces yo no voy a usar fs, no, o sea, yo quiero despejar fs, o sea que voy a tratar de sacar n de algún lado. En la reacción me olvido. Voy a tratar de sacar n, o sea que n acá es, este n viene a ser m más mg menos r coseno de alfa. Voy a escribirlo. R coseno de alfa. Pero ojo que R es igual a fs sobre seno alfa. O sea que ya el R lo elimino. Y pongo fs sobre coseno alfa. Para que me lío. N es esto menos R, ¿tá? Que es fs sobre coseno de alfa, que me ayuda, mg. Estoy escribiendo n, mg menos fs sobre, no, me equivoqué, R es f, creo que escribir n, menos R es, acá quiero escribir, R es fs sobre seno alfa, vamos a hacerlo así, coseno de alfa, esto es n, esto es n acá, más mg, menos mg sobre 2, coseno de alfa igual fs seno de alfa. Bueno, acá tengo más mg, tengo 2 mg, tengo mg sobre 2, tengo un lío bárbaro. A ver si no me estoy equivocando. Entonces, vamos a ver si esto que estoy escribiendo acá es el n, ¿está bien? M más mg menos algo coseno de alfa. Este algo tiene que ser el R, es fs sobre seno también. Está bien, está bien. ¿Está bien? Menos mg, más mg menos mg, coseno de alfa. Bueno, entonces este coseno de alfa se me fue, y acá esto es fs, vamos a tangente de alfa, ¿ven? Y esto acá es fs sobre tangente, es medio raro, ¿no? Está bien. Porque pongo el coseno acá abajo. Entonces, sigamos. Entonces, vamos a simplificar un poco esto. Entonces, vamos a ver, ¿cuántas m tenemos? Tenemos una mg y un medio de mg. Ahora tengo solo un medio. M sobre 2. Después tengo m chica más m chica, o sea que más 2m. Todo esto por g. Menos fs, o sea que es igual a fs. Qué cosa más rara. Tangente de alfa. Tangente de alfa. Y acá más 1 sobre tangente de alfa. Entonces ustedes se dan cuenta que ahora si vamos a poner que alfa es 45 grados. Pi sobre 4. O sea que tangente de alfa, 45 grados, la tangente es 1. Y 1 sobre tangente es 1. O sea que todo esto vale 2.
O sea que lo que tenemos acá es que 2F, o sea que Fs es igual, ¿está bien? F es igual a M más 4M sobre, ¿tá? M más 4M sobre 2 sobre 4, porque tengo un 2 acá, sobre 4. Es igual a M sobre 4 más M. Dígame si me equivoqué, porque ya no sé lo que estoy haciendo. El pizarrón me mata. Entonces esto ya está. Vamos a aplicar ahora esto. O sea, lo que tenemos que aplicar... ¿No te faltó el por qué, profe? Ah, me comí una G en algún lado, sí. Por G. O sea que, por G. Disculpen, ¿está? Pero ahora me hace falta la normal, ¿está? Ah, no, ya está, la normal, la maté. Entonces, Fs tiene que ser inferior o igual. Ah, US por la normal, sí, está bien. Igual tengo que meter la US, ¿está? Igual tengo que meter la normal de nuevo. La normal habíamos dicho que valía esto. Bueno, voy a borrar acá el dibujo, que ya quedó tranquilo el dibujo. Porque si no, no nos da para escribir nada, ¿está? Borramos el dibujo. Y entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos una expresión de la fuerza de fricción estática. Ahora necesitamos, para aplicar eso, la expresión de la normal que habíamos calculado. ¿Se acuerdan que era la normal por coseno? La normal es esto. No, la normal es esto, perdón. La normal es esto. O sea que tenemos M más M G menos Fs 1 sobre tangente. Bueno, vamos a poner la tangente igual a 1, ¿no? Porque ya me tiene harto esto. Alfa igual pi sobre 4. O sea que esta tangente, seno sobre coseno es 1. Y coseno sobre seno también es 1. O sea que tenemos M más mg menos Fs. ¿Ah? Esto es... me tiene harto todo. ¿Esto es la normal o no? Yo no sé lo que estoy haciendo. Mg menos... menos F. Esto es la normal, sí. Era la normal más mg. Esto es la normal. Esto era la normal que habíamos calculado. Esto es la normal, perfecto. Entonces ahora podemos escribir que Fs es inferior o igual a mu s por la normal. O sea que podemos escribir que Fs, que viene a ser m sobre 4 más m, ¿está bien? M sobre 4 más mg es Fs, es inferior o igual a mu s por esto, que viene a ser m más mg menos Fs. Entonces vamos a pasar todos los Fs para el mismo lado. No, no es necesario. Fs esto es muy cómico porque Fs lo tengo escrito. Claro, pasa que habría que despejar. Y no, sí, está, pero vamos a hacerlo más simple. Ya sabemos, bueno, esto es igual a mu s por la normal maldita que escribimos acá, que viene a ser m más mg menos Fs. ¿No? Entonces ahora Fs pasa para el otro lado. ¿No? Fs 1 más, ¿no? Es igual, bueno, hago así, mu s. Divido todo por mu s, ¿no? Fs 1 menos. No divido nada. Fs 1 menos mu s es igual a mu s suma de las masas por G.
¿Está bien? Y entonces, Fs, ahora la tenemos que es inferior o igual, ahora sí tenemos Fs inferior o igual, no. Perdón, sí, inferior o igual. Inferior o igual Claro, también. o sea, dividiendo solo te queda la incógnita del peso del humano. Ya me tiene algo esto. Inferior o igual a mu s sobre 1 más mu s. M más mg. Bueno, entonces después de acá hay que, digamos, acá lo que hay que saber es que entonces quiere decir que M, ahí me va a quedar como que M es mayor o igual a una cierta fuerza de fricción estática y eso no me gusta. Hay un error de cuenta en algún lado. Igual la idea se entendió, digo, está recuentero ahora, pero ya se entendió la idea. Acá, ¿está? Hay un error en un signo. Hay un error en un signo, vamos a dejarlo por ahí. Yo les voy a dar el resultado que encontré. ¿Dónde lo tengo? Sí. Sí, el resultado que encontré dice que la normal me queda como 3/4, usando esto, ¿no? Me queda como 3/4 de mg. Y entonces, usando el hecho de que usando esto, la expresión que tenía para f, me queda que la masa del bombero tiene que ser inferior o igual a 3 mu s menos 1 sobre 4 por la masa de la escalera, de la parte de la escalera que tiene masa. Este sería el resultado. En las cuentas hay un error de signo acá en algún lado, cuidado. Hay un error de signo que hace que acá hay un problema, ¿no? Esto no está bien. Entonces, hay otra pregunta de repente. Ah, no hay otra pregunta. Entonces eso me da 70 kilos. Esto es igual a 70 kilogramos. Disculpe, pero es muy difícil hacer cuentas en el pizarrón y atender el teléfono también. Bueno, sobre las cuentas que están mal, en algún lado no sé dónde está el error, porque si no, no me hubiera dado esto. Me da una cosa rara. Acá me da como que la masa tiene que ser más grande que algo, o sea que esto debe estar mal. Debe estar mal esto. Entonces, díganme, desde el punto de vista conceptual, si entendieron que primero tenemos el equilibrio de las fuerzas, que nos da dos ecuaciones según los ejes. Después tenemos el equilibrio de rotación, digamos que no tenemos torques. ¿Ah? Y tenemos una tercera, o sea, tenemos tres ecuaciones. Tenemos tres ecuaciones de las cuales podemos despejar esto. La fuerza de fricción estática en términos de todas las otras variables, parámetros. Y después, aplicando el hecho de que la fuerza de fricción estática está topeada por el coeficiente por la normal, sacar la normal también de acá, de esa desigualdad sacamos la desigualdad sobre la masa, que nos da que la masa tiene que ser inferior a 70 kilos. No, eso fue la idea. Las cuentas hay que hacerlas bien. ¿Tá? Hay que estar sentados con un papel y hacer las cuentas. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Sí, una pregunta. ¿Cuándo tenés que usar? No entendí muy bien cuándo usar coseno y seno en la parte del torque. Ahora que borré los dibujos. Entonces, pará porque tengo que volver a dibujar. Entonces, no sé. No, vamos a borrar acá. Espero que está mal. A ver. El bombero. Acá teníamos esto rápidamente, ¿no? Acá tenemos una normal y la fuerza de fricción.
Y acá teníamos el bombero que estaba acá en la punta. Acá teníamos el bombero. Y teníamos la fuerza de reacción de la esquina, ¿no? Entonces, tu pregunta es, dado que este ángulo acá es el ángulo alfa, ¿cómo usar el coseno del seno para los torques, me decís? Sí. Entonces, a ver. Entonces, por ejemplo, el torque de N. Acá lo tenemos. El torque de N con respecto al punto P acá, punto PS. Entonces, yo lo que dije fue que yo tengo el brazo acá, que es L sobre 2. ¿Está bien? No, es L, perdón. L sobre L, porque es 2L, ¿no? El brazo este tiene L, ¿no? Y entonces, el brazo multiplicado vectorialmente, digamos, este vector multiplicado vectorialmente por este es lo mismo que multiplicar este vector en módulo por la proyección sobre la normal, ¿no? Digamos, es la componente normal al brazo la que hace el torque. La otra componente está alineada con el brazo, o sea que no produce el torque. O sea que si yo quiero calcular el torque, lo que hago es hago el producto de esto por la componente normal al brazo, o sea que el seno del ángulo me va a dar 1, o sea que hago esto por la proyección de n sobre la normal al brazo. Y entonces, si este ángulo es alfa, este ángulo es el complemento, ¿tá? ¿Tá? O sea que este ángulo más este ángulo me da un ángulo recto, o sea que este ángulo más este ángulo también me da un ángulo recto, o sea que este ángulo también es alfa, ¿tá? Entonces yo lo que voy a hacer es multiplicar el brazo por n coseno alfa, el brazo por n coseno alfa, ¿tá? Entonces ahí estoy calculando el torque con respecto al punto P de la normal. Y así todo, ¿no? Perfecto. Vos pensarlo en un tipo de problemas, pensarlo así. El brazo por la proyección sobre la normal al brazo, la componente normal al brazo de la fuerza. Si la fuerza es colineal con el brazo, no hay torque. Si la fuerza es perpendicular, el torque es bárbaro. Y si la fuerza es cualquiera, es lo único que contribuye al torque es la componente normal al brazo. Digo, si lo pensás así, no te equivocás Perfecto. en este tipo de problemas. Perfecto, muchas gracias. ¿Está bien? Sí, muchas gracias. Bueno, a ver que nos queda un cuarto de hora. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta sobre esto? ¿O sobre este problema? ¿O pasamos a otra cosa? Más allá de que me equivoqué en las cuentas, ¿no? O sea, ¿alguna pregunta conceptual? ¿Alguna pregunta sobre la estrategia? Bueno, se ve que en el 2006 los parciales eran suculentos. Pero es un problema normal es un problema clásico, pero con la trampita de que el problema acá es, digo, las cuentas no son nada, el problema es que yo en el pizarrón soy una bestia, digo, no es una cosa muy difícil. Pero la trampa en esto era pensar que lo que había que usar era la condición de la fuerza de fricción estática, que es una desigualdad, ¿no? Eso es lo que hay que pensar, y no pensar en anular cualquier otra fuerza de reacción. Capaz que Bueno, si no lo agarrábamos en el P quedaba mejor. Capaz que si, ¿Perdón? capaz que si lo agarrábamos con el punto de contacto en el piso quedaba menos cuentero que eso, ¿no? Yo no pienso, no. Pienso que daba lo mismo. De repente no me equivocaba, pero digamos, sí, de repente, sí, puede ser. Lo que pasa es que yo pienso que está bien haberlo agarrado así, porque está bien, está bien. Está bien porque así no tenemos que andar con la reacción. Así no tenemos que tener en cuenta
Esto tampoco. Digamos, si el problema hubiera tenido dos partes, se hubieran dicho, bueno, calcule el módulo de la reacción del escalón, bueno, entonces ahí convenía de repente ya tener una ecuación acá con la... Pero si no, no. Si no, para nada. Pero ya ni sé lo que hicimos, pero también importa. Sí, claro, nosotros entre las dos ecuaciones de traslación, digamos de equilibrio de traslación, lo que hicimos fue eliminar la reacción y escribir la fuerza de fricción. Y después trabajar solo con la fuerza de fricción, que era lo que nos interesaba. Bien, si hubiéramos hecho al revés, si hubiéramos eliminado la fuerza de fricción, hubiéramos podido calcular la reacción del soporte, pero eso no nos lo pedían. En principio podemos hacer todo. Si yo les pido la reacción de soporte, la pueden calcular. ¿No? Y cuál es la normal, también la pueden calcular. Se puede calcular todo. O sea, sale todo. El sistema son 3 ecuaciones, 3 incógnitas, sale todo. O sea que uno se focaliza sobre lo que le preguntan, porque hay otros problemas a pasar en el parcial. Bien, ¿qué hacemos? Dale que quedan un poco más de 10 minutos. ¿Qué me proponen? ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué problema les gustaría estudiar? Que no dejemos para el martes que viene. El martes que viene vamos a dejar las cosas raras, ¿no? Como la pregunta Moodle. Está el problema 5, me habían pedido. El problema 6 habían pedido. No, habían pedido el 5 nomás. Alguien había pedido el 5 y lo hicimos. Pedro pidió el 5, Juan Pedro. Está. Y Florencia había pedido el 3 o el 5. Bueno, hicimos los dos, el 3 y el 5. Bueno, no sé. Les propongo... No les propongo nada. Propónganme ustedes. Son ustedes los que tienen que decidir lo que es necesario. Yo no puedo saber qué es lo que le... ¿El 4 lo hicieron bien, lo hicieron sin problema? El 2, el 1, el 2, el 4. Yo no le puedo meter mucho al práctico, por eso tipo no tiro ejercicios porque me gustaría ver si puedo hacer un poco más para la próxima clase. No es otra persona, capaz que. Pero entonces, si quiere podemos pasar en revista los ejercicios y decir qué es lo importante en cada uno. Vamos a hacer eso. Y si alguno dice, quiero hacer lo hacemos. Pero miren que quedan 10 minutos, o sea que... Bueno, el automóvil. Me imagino que todo el mundo leyó la letra, no voy a empezar a leer las letras. El del automóvil, lo que tenemos que hacer es muy clásico. Acuérdense de que las ruedas de adelante y las ruedas de atrás no tienen por qué tener, sostener el mismo peso, puesto que el centro de masa del auto no está en el centro de las ruedas, sino que está más cercano al eje delantero. O sea que es un poco como en el caso del pintor, la reacción de los dos soportes, digamos, la suma de la fuerza de los soportes nos va a dar toda la masa a sostener, que es el pintor más la cosa, pero no son iguales. La reacción del soporte 1 y del 2 no. Bueno, lo mismo pasa con las ruedas delanteras y traseras del automóvil. O sea, no tienen el mismo valor la fuerza de reacción del piso o la fuerza que hace sobre el piso de la rueda. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos hacerlo? Si no tenemos torques no podemos. O sea que es clarísimo que primero hay que equilibrar las fuerzas, como la fuerza resultante sobre el sistema que sea cero, pero ahora tenemos que anular los torques también, ¿no? Si el centro de masa estuviese en el centro de simetría de las ruedas, automáticamente los torques se anularían. Y entonces la solución sería trivial. Pero en el caso en el que está desplazado, tenemos que calcularlo y en función de ese desplazamiento se calculan las diferentes fuerzas que hacen la rueda. Las dos de atrás hacen la misma fuerza, las dos de adelante la misma, pero son diferentes entre de atrás y adelante. Bueno, la viga horizontal.
Bien, la viga horizontal hay una dificultad que de repente nadie vio, o sí, o la vieron y la resolvieron. Es que tenemos la tensión del cable, ¿no? Tenemos el peso del tablón ese, no sé cómo se llama, una viga, el peso de la viga en su centro de masa y el peso de el que está parado. Y después tenemos la reacción de la pared, pero la reacción de la pared, ¿cuál es la orientación? No sabemos. La pared va a tener una reacción tal que su componente vertical más la componente vertical del peso compénsenlo, de la tensión, perdón, compensen los pesos, y las componentes horizontales son tales que, etcétera. O sea, tenemos que ver de que para conocer completamente la orientación de la fuerza de reacción de la pared donde está pivoteando esa viga, vamos a necesitar aplicar torques también porque no alcanza con equilibrar fuerzas. Y entonces la pregunta del problema es, calcular la tensión del cable. Está. Bueno, el 3 lo hicimos. El del escalón, ojo. Acá pasa lo mismo. Y entonces el problema es para dónde está orientada la fuerza de reacción de la punta del escalón. El cilindro no desliza sobre el escalón. Entonces la fuerza, en el momento en que va a pivotear el cilindro sobre el escalón, no sabemos bien para dónde está dirigida la fuerza. Entonces conviene dibujarla de manera aleatoria y saber que tiene dos componentes que tenemos que determinar. Entonces, ¿qué vamos a tener como incógnitas? La fuerza de reacción. No, las dos componentes, ya tenemos las dos componentes, o sea, la fuerza de reacción y el ángulo, no importa. Dos componentes. Y la normal. Pero la normal la vamos a anular, porque es justo la fuerza mínima que necesito para que empiece a subir eso. Entonces voy a anular la normal. Y entonces ahí ya tener una tercera ecuación. O sea, voy a tener las ecuaciones, de traslación, la normal, el peso, la parte normal de la fuerza. Voy a tener dos ecuaciones y una ecuación de torque, la tercera, o sea que voy a tener tres incógnitas, voy a poder resolver el problema. Entonces, hay que dejar libre la orientación de la fuerza de reacción del soporte, o sea, ponerle dos componentes a la fuerza de reacción del escalón, una según X, una según Y, y después se va a resolver eso. Está bueno ese problema. Después el problema 6 es un problema también que se parece al del auto, pero en definitiva lo que tenemos que ver es cuál es la fuerza que hace para que esto se mantenga horizontal, cuál es la fuerza que está haciendo cada resorte. Y entonces, evidentemente los resortes no tienen que hacer la misma fuerza, pero van a tener la misma elongación. Porque tienen longitudes naturales iguales, digamos, nulas, pero iguales. Entonces la elongación tiene que ser la misma. Entonces, para la misma elongación, diferentes fuerzas, ahí vamos a tener la razón de las constantes elásticas. ¿Tá? ¿Me explico? O sea que para resolver este problema hay que hacer lo mismo que con el auto. Entre la rueda de atrás y la rueda de adelante, acá entre el resorte de la izquierda y el resorte de la derecha. Pienso que eso es claro para ustedes, ¿no?
Y después el resto es el postre, digamos. Bueno, ahora que tengo las fuerzas, tengo las fuerzas, tengo que calcular la razón entre los coeficientes elácticos, sabiendo que la elongación es la misma. Y el ejercicio 7. La masa en reposo sobre un plano inclinado sostenida por una cuerda horizontal en el plano y la esfera se mide el coeficiente de rozamiento de 0,7, estático. El ángulo del plano es dado, 30 grados. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento entre el plano y la esfera? Está en reposo. Bueno, ahí tiene que ser torques también. Torques y fuerzas, y bueno, y sale la fuerza de rozamiento. Esto es bastante directo. Ustedes ven que la fuerza de tensión de la piola horizontal, esa tensión es horizontal, o sea que ustedes podrían calcular el torque con respecto al centro de la esfera o con respecto al punto de contacto, creo que daría lo mismo, pero es más fácil el centro de la esfera. Es más fácil sobre el centro de la esfera porque los brazos son iguales. Entre el centro de la esfera y el punto de aplicación de la fuerza de la cuerda es un radio, y del centro al punto de contacto sobre el plano inclinado es también un radio, o sea que hay cuestión de ángulo nomás. Eso es bastante simple. Ven que también había parciales bastante simples. Bueno, ¿alguna pregunta sobre algún problema en particular o sobre algún concepto en particular? Traten de hacerlos y el martes seguimos con esto y tratamos de discutir algunos de los que hayan tenido dificultad. No sé si las aclaraciones que le di... Este práctico es muy especial. Hay que hacer siempre lo mismo. Esto y esto. Y después hay que jugar con las ecuaciones. A ver si tengo alguna otra cosa apuntada que sea importante deciros. No, para nada. Pero en todos los casos, las dos ecuaciones son necesarias. No hay ninguno en que alcance con uno. O solo con los torques, ¿sabes? No. En todos los casos estos de equilibrio de rígidos, las dos ecuaciones fundamentales estas son indispensables. Bueno, pregunta. Les recomiendo de hacer el 4 con mucha tranquilidad y entendiendo lo que están haciendo. Y si alguno tiene una dificultad, que me cuente. Que me cuente eso el martes que viene. El 4 es directo, digamos. Son todos directos, ¿no? Prácticamente. Pero lo que es extraño para la intuición, es que los ángulos, el ángulo que hace la reacción del escalón no es radial, o sea, no es perpendicular a la superficie, es extraño eso. Sin embargo, en el punto de apoyo, sí, cuando son dos superficies tangentes como cilindro o esfera y plano, entonces sí, la fuerza es normal. Pero cuando tenemos una punta, no sabemos bien qué es. Entonces ahí la recomendación que les había dicho era: hagan una fuerza de reacción medio inclinada para adentro y para arriba, pero sin prejuzgar sobre la orientación, sobre el ángulo en particular. Eso va a salir de las cuentas de los ejercicios. Y tengan en cuenta que
la distancia entre la recta, que es el soporte de las fuerzas de peso y la normal. El peso y la normal, y la reacción normal, las dos son fuerzas colineales que pasan por el centro del cilindro, por el eje del cilindro. La distancia del punto de rotación eventual a esa línea de, digamos, a la línea de fuerza, esa distancia D se calcula fácilmente por Pitágoras, ¿no? En términos de la altura del escalón y del radio del cilindro. Eso lo van a necesitar. Van a necesitar calcular eso porque eso va a ser un brazo, digamos, va a ser el brazo efectivo de las fuerzas que pasan por el centro del cilindro, por el eje del cilindro, para calcular los torques. Bueno, más no les digo. Pienso que con eso se pueden arreglar. Si no hay ninguna pregunta, les voy a decir chao hasta el martes. Se agradece la clase. Por favor, nos vemos.